El presidente del Seminario Teológico de los Bautistas del Sur, el doctor Albert Mohler, hace una pregunta muy importante en esto. Y es con la que quisiera que oremos el día de hoy antes de empezar. Él dice, ¿realmente nosotros hoy como cristianos creemos lo que creemos creer? Fíjese, parece trabalenguas, ¿verdad? Pero tiene algo importante en este planteamiento. ¿Creemos lo que creemos creer? O sea, ¿realmente estamos anclados en las verdades fundamentales de nuestra fe? ¿Por qué no me acompaña en una oración inclinando su rostro? Y vamos a pedirle al Señor que el día de hoy Él levante a Cristo por encima de nosotros como brillante, como majestuoso, glorioso que Él es. Padre, te damos gracias en esta mañana, Dios. Encomendamos a ti nuestras vidas, Señor. Pedimos que la gloria de Cristo pueda ser hoy reconocida por tu pueblo, glorificado tu nombre, Señor, y nosotros verte como único y suficiente Salvador de nuestras vidas, Dios. 500 años han pasado de un suceso, Dios, pero hay muchos más años atrás en donde manifestaste la gloria y la vida a los hombres por medio del Verbo encarnado, oh Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Gracias, Dios. Padre, que hoy tu iglesia podamos todos atesorar en nuestro corazón que solamente en ti hay salvación y que tu obra es suficiente y es exclusiva y porque solo te pertenece a ti la gloria y la honra de todo lo que somos y de todo lo que tú haces en favor de tu pueblo, Señor. Ayúdenos, Padre, a recibir tu palabra en esta mañana, Dios. Ayuda a tu siervo, Dios, a poder proclamarla y abre los oídos, abre el corazón de tu pueblo para que tu verdad pueda fructificar, pueda brillar y hacer brillar a Cristo en nuestras vidas, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, justamente también hablando de este tema, algunas casas publicadoras comentan que dentro de las categorías de los libros más vendidos dentro de las iglesias y círculos cristianos evangélicos, hay toda clase de categorías, toda clase de libros que se venden de toda temática, pero menciona uno de estos representantes de estas casas publicadoras, de estas editoriales, que la categoría más baja en ventas dentro del círculo evangélico casualmente es la que tiene que ver con la vida y con la obra de Jesucristo, o lo que los teólogos llaman la cristología, en términos de separarlo por temas, y esto es algo un poco preocupante o mucho preocupante, porque eso quiere decir que en cierto sentido el pueblo evangélico de nuestro tiempo está asumiendo o está en el riesgo de asumir que conoce lo suficiente acerca de quién es Cristo y lo que Él ha hecho a través de las Escrituras. Cuando debiera de ser un deseo, un anhelo, que las mismas Escrituras nos hablan de que todo gira y todo está en el centro y todo lo importante en los temas de la Biblia van a converger en Cristo Jesús, su persona y su obra. Y es por eso que hoy, al igual que en muchas iglesias, en este domingo, no solamente el predicar o el enseñar una sola, y particularmente esta solo Cristo, no se trata de lo que nosotros queremos abrazar, como si decir, pues yo solamente a Cristo me aferro, como si eso fuera una opción que la Biblia nos diera. Como si dijera, bueno, tú puedes tomar a Cristo o puedes tomar otra cosa. Cuando las Escrituras revelan que solo Cristo es el tema central y es la plataforma para que el resto de las olas puedan ser unificadas, para que por medio de la fe en Cristo, por medio de la sola gracia manifestada en Cristo, que la sola Escritura habla de Cristo mismo, porque es solamente para la gloria de Dios. Entonces, Cristo es el fundamento.
Y solo Cristo hace 500 años, en el tiempo de Martín Lutero, así como las otras verdades que acabo de mencionar, han sido y son verdades recuperadas del corazón mismo del Evangelio. Alguien podría preguntar, ¿cuál es el significado de esta sola entonces? Solo Cristo significa que Cristo, su persona, su obra, es el único camino de mediación entre Dios y los hombres y no puede ser ni parcial ni totalmente transferido a ninguna otra persona, ni acción, ni mérito. Solo Cristo no solo muestra la necesidad de un mediador para nosotros y Dios, sino nos muestra la suficiencia perfecta de ese mediador entre Dios y los hombres. Ninguna obra o mérito humano puede contribuir al trabajo sacerdotal finalizado de Cristo. Ninguna obra incluye cumplir sacramentos, realizar penitencias o adquirir indulgencias, demandas que la Iglesia Católica dio lugar entre sus doctrinas hace más de 500 años, pero las cuales aún hoy muchas están vigentes dentro de sus cánones y tradiciones. La Iglesia Católica hoy, 500 años después, no ha logrado ver el grave golpe asestado al Evangelio de Cristo al seguir admitiendo intercesores y ayudantes para llegar al Padre o para llegar a Cristo y éste a su vez llegue al Padre. Si Cristo y su obra no es suficiente, hermanos, no hay esperanza en nadie más. Podemos incluir a Cristo en sus doctrinas como lo hace la Iglesia de Roma, pero Cristo no puede ser separado de su obra exclusiva, ni tampoco se le puede agregar a su obra suficiente. Que a veces creemos que es como adornar lo que Cristo ha hecho. Bueno, voy a adornar, voy a sumar. Realmente no estoy negando a Cristo, pero las Escrituras, la Biblia nos dice que sumarle a la obra de Cristo es restarle verdaderamente. No quieras adornar algo que Cristo y el Padre han terminado. ¿Usted se ha dado cuenta cuando su esposa se está arreglando, hombres? Y ella ya está lista, ya está arreglada. Y tú quieres llegar y decir, déjame, te echo una mano. ¿Cómo te va? Espero que bien. Dios, si estás aquí es porque has sobrevivido. Pero quizás este es un ejemplo burdo, pero lo que es bello y majestuoso no necesita más arreglo. Y déjame decirte que nosotros somos imperfectos y todo nos queda, como dice el pastor Carlos, chafa. Pero Dios no hace las cosas así. Y Dios puso en Cristo la máxima gloria y la máxima belleza que no puedo agregarle. Martín Lutero, en uno de sus sermones de la obra suficiente de Cristo, hace 500 años aproximadamente, un poco más, señaló lo siguiente, y tú sabes cómo es Martín Lutero, o los que han visto las películas, los que han estado en los domingos anteriores, es un hombre arrebatado con un celo de Dios que el Señor le permitió tener, y él dice lo siguiente, Martín Lutero, cito lo que dice: el diablo no tiene la intención de permitir la claridad del testimonio de la suficiencia de Cristo y su obra. Dentro de la jerarquía romana se ha predicado sobre el servicio de mediación prestado por estos amados santos que uno debe confiar en su mérito. Dice Martín Lutero, y yo también creí y prediqué así en el pasado. Santa Ana era mi ídolo. ¿Se acuerda lo que predicaba el pastor Roberto la semana pasada? Estando Martín Lutero en medio de una tormenta, aterrorizado con el temor de la muerte, pensando que era la ira de Dios misma, se aferra a una roca y a la primera persona que acude no es a Dios, no es a Cristo, es a Santa Ana, porque es al único mediador, a la única mediadora que conocía a él en su trasfondo. Por cierto, ella era la patrona de los mineros y su papá era minero. Y le había inculcado esto.
Y sigue diciendo Martín Lutero: Santana era mi ídolo y Santo Tomás mi apóstol. Me inspiré sustancialmente en ser como ellos. Otros acudían a Santa Bárbara y San Cristóbal para evitar una muerte temprana y repentina. Sin embargo, dice Martín Lutero, que una persona pueda morir alegremente al creer en Santa Bárbara o en una indulgencia o en una peregrinación a Roma es una ilusión mortal. Además, que una persona pueda esforzarse con tanta dedicación en la vida de monje es una esperanza perdida. Y lo dice un monje o exmonje. Lo que yo les digo, termina diciendo Martín Lutero, es que es más fácil para nosotros, los seres humanos, creer y confiar en todo lo demás que en el nombre de Cristo, quien es el todo en todos y en quien poseemos todas las cosas. No era un hombre de medias tintas, no era un hombre políticamente correcto, pero la verdad de Cristo no necesitaba hombres políticamente correctos. Necesitaba que proclamaran la verdad de Cristo. Quiero incluir 4 puntos en este mensaje de esta mañana, hermanos, con el propósito de conocer qué es lo que esta sola hace para que Cristo brille y se eleve como inigualable y exclusivo en su identidad. Y al mismo tiempo, conocer su obra como perfecta y suficiente para salvar. En primer lugar, me gustaría ver cuál es la necesidad imperativa que solo Cristo puede solucionar. ¿Cuál es esa necesidad en primer lugar? En segundo lugar, hablaremos cuál es el origen de solo Cristo. Porque hay muchos diferentes representantes y autoridades religiosas comparan el cristianismo como si fuera una religión que empezó muy acá, muy de este lado de la historia de la humanidad, y no es así. En tercer lugar, analizaremos en las Escrituras el poder indestructible y suficiente para salvar del único y perfecto mediador. ¿Cuál es ese poder de solo Cristo? En primer lugar, necesidad. En segundo lugar, el origen. En tercer lugar, el poder. Quizás estoy siendo muy ambicioso en decirles el cuarto, a lo mejor no llegamos al cuarto, pero el cuarto lugar sería la superioridad de Cristo como la única verdad sobre el resto de las ideologías de este mundo caído. Me gustaría pedirles que me acompañen, en primer lugar, para ver la necesidad entonces que solo Cristo suple y soluciona en el ser humano, ver la carta a los Romanos del apóstol Pablo, en el capítulo 10, versículo 1 al versículo 4. Primeramente me gustaría que la leyéramos en la versión de las Américas y luego me gustaría leerlo en la Nueva Traducción Viviente que ojalá podamos también proyectar, porque me gusta la claridad que tiene, al menos para mí, y pienso que puede serle de utilidad. Versículo 1 de Romanos capítulo 10, está hablando el apóstol Pablo a la iglesia que estaba el Señor levantando en Roma en aquel tiempo, iglesia evangélica. Hermanos, el deseo de mi corazón y mi oración a Dios por ellos es para su salvación. Está hablando de los israelitas, de los judíos, de los compatriotas, de los hermanos, en el sentido más estricto nacional de Pablo, ¿verdad? Porque yo testifico, dice el versículo 2, a su favor de que tienen celo de Dios, pero no conforme a un pleno conocimiento. Versículo 3, pues desconociendo la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se sometieron a la justicia de Dios, porque Cristo, versículo 4, es el fin de la ley para justicia a todo aquel que cree. Vamos a la Nueva Traducción Viviente y yo quiero leerla muy rápido. Amados hermanos, el profundo deseo de mi corazón y mi oración a Dios es que los israelitas lleguen a ser salvos. Yo sé que ellos tienen un gran entusiasmo por Dios, pero es un fervor que mal encausado. No se vale nada más, no es suficiente las ganas, la sinceridad, el fervor que tú puedas tener acerca de una fe. Es necesario el conocimiento, es necesaria la verdad. Versículo 3, pues no entienden la forma en que Dios hace justas a las personas ante Él, se niegan a aceptar el modo de Dios y en cambio se aferran a su propio modo de hacerse justos ante Él tratando de cumplir la ley. Versículo 4. Sin embargo, y esto me gusta mucho, cómo clarifica más lo que la otra versión
a lo mejor la compacta más. Dice el versículo 4, sin embargo, Cristo ya cumplió el propósito por el cual se entregó la ley. Como resultado, a todos los que creen en Él se les declara justos a los ojos de Dios. Lo que está pasando que aquí con este pasaje, hermanos, es que Pablo está diciendo, este pueblo al cual yo pertenezco, el pueblo de Israel, estamos hablando de un pueblo que no son paganos, un pueblo que tiene en su legado el Antiguo Testamento, un pueblo que ha creído en el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios que les dio a ellos su ley, el Dios que ha creado todas las cosas, el pueblo a quien le había revelado hasta ese momento toda su palabra autoritativa. Y Pablo dice, a pesar de todo esto, no son salvos, no son salvos. Con esto quiere decir que podemos hacer una comparación análoga con lo que Martín Lutero estaba viviendo en el tiempo de la iglesia romana, acerca de que la iglesia se supone es el resguardo y es el baluarte de la verdad. Y Martín Lutero puede proclamar lo mismo análogamente que Pablo dice, no es el fervor, no es las ganas, no es la disposición, hace falta certeza, hace falta precisión. ¿Por qué? Porque la verdad importa. ¿Por qué? Porque Juan 14:6 dice Jesús, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y si hay una verdad, y si Dios la ha revelado, nosotros no podemos disminuir y despreciar la verdad que Dios sí valora. Y en ese sentido, también este versículo 2 al 4 nos da a conocer que el ser humano, no nada más el judío israelita, no nada más el católico de medio tiempo o de hoy, sino que toda la humanidad está condicionada por su naturaleza caída a no entender la justicia de Dios y tampoco entender la justicia de nosotros. Y aunque yo les pedí ahí a la cabina, al equipo de proyección, quizá no va a ser necesario pasar el ejemplo de la ilustración que traíamos, o no sé si ya lo pasaron, pero lo que importa aquí es, estos versículos están diciendo, el ser humano trata de disminuir la justicia de Dios para poder alcanzarla y trata de subir su propia justicia para poder cerrar la brecha y poder entonces alcanzar el favor de Dios. Pero este pasaje lo que nos dice es que así no es como son las cosas ni cómo funciona la justicia con Dios. Nosotros no podemos jalar la justicia de Dios y hacerla más asequible, más cercana, más alcanzable. La justicia de Dios es totalmente diferente a nosotros, superior porque es su carácter y es su reflejo de su carácter santo y de su carácter justo. Y por otro lado, no podemos asumir que vamos a tratar de subir un ápice de nuestra justicia delante de Dios, porque todo nuestro ser, nuestra condición y nuestras obras están manchadas por el pecado. Pero es así como funciona todo el concepto de toda religión. Incluso ese concepto puede llegar a ser manchado dentro del cristianismo, pero no del cristianismo verdadero, porque el cristianismo verdadero cierra con el versículo 4 que dice, para esto vino Cristo, para cumplir la ley y el ser el justo, el que puede cerrar la brecha, y nosotros simplemente reconocer nuestra necesidad de decir, Cristo, por medio de creer en ti y lo que tú hiciste en favor de mí, yo puedo ser justificado. No porque soy justo, sino porque estoy extendiendo mi mano al que es justo. Y Él puede justificarnos por medio de la fe, que es lo que escuchábamos la semana pasada. Esto es muy importante porque aquí hay un problema que solamente Cristo puede resolver. Y hay algunos que dicen, bueno, ese es el problema que Cristo puede resolver para los cristianos, pero cada uno de nosotros tenemos nuestros problemas. La Biblia dice que ese es el principal problema del ser humano, que no es justo delante de Dios y que no entiende la justicia de Dios, pero siempre quiere estar buscando cerrar esa brecha
y es imposible cerrarlo. El punto número 2 de este mensaje, antes de entrar en él, una aclaración más, porque este versículo 4 es importante. El centro de este último versículo, Cristo ha cumplido la ley, lo que nadie puede hacer. La ley no se entregó al pueblo de Israel para que alguien pudiera tratar de hacerla. La ley se entregó para que el pueblo se diera cuenta del carácter supremo, justo y santo de Dios y reconocer que hay una incapacidad para cumplirla, creando Dios una necesidad de anhelo por ser provistos de un Salvador entre este abismo tan grande de Dios y los hombres. Reconocer esa necesidad de un Salvador puede cerrar esta brecha porque Cristo la ha venido a cerrar por medio de su justicia. El hombre quiere seguir esforzándose en cerrar esa brecha, pero es imposible. Pero los que creen en aquel que sí ha cumplido completa y perfectamente la ley y todas sus demandas, ellos son declarados justos. Y yo quiero decirte algo antes de pasar al punto 2. Esto, hermanos, cuando nosotros venimos a la fe de Cristo y nacemos de nuevo, esto no pasa en segundo término y avanzamos a otros temas. Esto sigue siendo el centro y el motor de nuestra vida cristiana. Porque apreciamos el Evangelio, no porque nosotros tenemos la capacidad de hacerlo, sino porque el Señor ha puesto su Espíritu en nosotros para poder apreciar esta gran brecha y cómo Cristo es el único que puede cerrarla, es el único que puede mediar. Y en la medida que vamos avanzando nosotros en la vida cristiana, nos damos cuenta cada vez más de cuán pecadores éramos o somos todavía, de cuán Dios es tan grande y perfecto. Y en ese sentido, Cristo sigue siendo suficiente y se va ampliando. Los que tomaron el curso de la vida centrada en el Evangelio saben muy bien de lo que estoy hablando. Cómo Cristo es el que cierra la brecha, pero también Cristo es el que se va apreciando y el que se va magnificando en nuestras vidas conforme avanzamos en este mundo. El punto número 2 de esto entonces es el origen de solo Cristo. Juan capítulo 1, versículo 1 al 3, me gustaría que me acompañara a leerlo. Versículos que seguramente usted ya conoce, ya sabe dónde están, ya sabe lo que dicen, pero el día de hoy es importante traerlo a la memoria para que pueda nuestro corazón gozarse respecto a quién dio origen, quién dice que Cristo solamente en Él estamos seguros, en Él somos salvos y solamente es nuestro mediador. Dice el versículo 1 de Juan capítulo 1 al 3. En el principio existía el Verbo y el Verbo estaba con Dios y el Verbo era Dios. Él estaba en el principio con Dios. Todas las cosas fueron hechas por medio de Él y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Cristo no solamente vino a la historia de la humanidad en el momento que nació, porque muchos historiadores, muchos estudiosos acerca de las religiones dicen el cristianismo empezó hace 2000 años, pero hay otras religiones más antiguas, hay otras religiones que tienen más arraigo en la humanidad, entonces desvalorizan lo que es el cristianismo, pero yo quiero decirte que Cristo no inició su existencia viniendo a este mundo hace 2000 años, sino que Él estaba con Dios, Él era Dios y todas las cosas fueron hechas por medio de Él. Todo lo que vemos y todo lo que no vemos, hay una persona que es antes de todo eso. Antes que todos los historiadores, antes que el ser humano apareciera aquí, antes que una molécula de este universo empezara a funcionar, Cristo ya existía, Cristo estaba presente. Y el origen entonces del solo Cristo no es como pensamos, sino se origina en el mismo seno de la Trinidad de Dios en la eternidad pasada. Yo sé que a muchos de ustedes les gusta ver, sobre todo a los más jóvenes, películas que tienen historias épicas, que tienen trilogías o más de 3 series en la película, y nos gusta ver también, sobre todo, el inicio de todas las cosas. Pero regularmente en las películas como que el inicio de todas las cosas lo dejan para después, para hacer más atractivo la historia general de toda la película. Yo quiero decirte que
Antes de que Cristo viniera a este mundo, hay una precuela, hay una historia inicial antes de que Él viniera en carne. Y esta historia inicial es que en la eternidad, la Trinidad de Dios realiza un acuerdo eterno de redención para que el hombre pueda ser comprado y redimido. Antes de que las cosas comenzaran a ser, a existir, antes de que el Padre, junto con Cristo y el Espíritu Santo, creara el primer día de la creación, ya había un acuerdo entre la Trinidad para que Cristo fuera enviado para poder redimir a los suyos. No hay nada desprevenido con Dios. Dios no hace las cosas como nosotros, improvisado. Al ahí se va. No estoy diciendo que usted las haga, yo estoy hablando por mí. Dios tiene todo y no se ha salido nada del orden y del control de Dios. Y en la eternidad pasada hay un acuerdo, pero no es un acuerdo, no es un pacto como el que Dios hace con los hombres en el Antiguo Testamento, en donde alguien de mayor autoridad hace un pacto con alguien de menor autoridad y establece los términos de ese pacto, sino que este acuerdo entre las personas de la Trinidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, es un acuerdo lleno de voluntad, de gozo y de alegría. No es una negociación, a ver quién da más, a ver quién da menos. No, es un acuerdo en gozo, en donde el Hijo dice, yo voy a hacer la misión que tu Padre me has encomendado, con gozo lo hago. Y el Espíritu Santo, su rol es poder aplicar esa redención que Cristo compraría y lograría a nosotros como creyentes, poder aplicarla a nosotros. Y ese pacto y este acuerdo hace que las 5 solas brillen en este sentido. Las Escrituras revelan esta redención de Dios, este acuerdo de Dios, la cual por gracia ha tenido lugar en la historia del ser humano para recibir la salvación única y suficiente en Cristo, el Dios encarnado, por medio de la fe. Y todo esto para la gloria de Dios y el gozo de nosotros. Eso es algo increíble, hermanos. Esto es algo que supera cualquiera de las historias y de las esencias de las religiones que en este mundo jamás han existido. No hay una explicación para esto que pueda ser más amplio y más admirable que lo que Cristo y el cristianismo revelan acerca de una historia completa, maravillosa y suficiente. ¿Y sabes cómo empieza a revelarse ese plan de redención en ese origen que estamos hablando? Se manifiesta con lo que teológicamente se llama la descensión, si existe ese término, pero más bien es el descenso del Hijo de Dios, de la segunda persona de la Trinidad, a este mundo. No es solamente la encarnación, es el descenso, y lo podemos ver en el siguiente pasaje, en Juan capítulo 3, versículo 13. Cristo está platicando con Nicodemo, uno de los altos líderes religiosos de su época, con el cual podría haber una interacción de conocimiento, y Cristo definitivamente lo hace ver que no conoce las cosas verdaderamente espirituales. Pero aquí hay un versículo que antecede el famoso versículo de Juan 3:16, que usted se sabe de memoria, y yo también. Pero aunque no se lo voy a decir ahorita porque no lo traigo tan fresco. Tacha, no es cierto. Pero no es el propósito. Juan 3:13 es un versículo que antecede a ese hermoso versículo 16. Pero el 13 es hermoso también. Y dice, nadie ha subido al cielo, sino el que ¿qué? El que bajó del cielo. Es decir, el Hijo del Hombre que está en el cielo. A ver, subió, bajó, está. ¿Cómo está esto? Lo que está Cristo diciéndole a Nicodemo básicamente es, nadie tiene la autoridad suficiente para hablar de parte de Dios más que aquel que ha bajado de donde Dios está y a donde Dios habita. Y yo soy el único que puede subir porque de allá vengo
Y esta última frase de el Hijo del Hombre que está en el cielo habla de que Él volverá permanentemente a su gloria que Él tenía, donde Él habita ahorita, donde Él está ahorita, intercediendo por nosotros, en la gloria del Padre, sentado, reinando, como rey y como sacerdote, intercediendo por nosotros. Esto también quiere decir que hay autoridad de parte de Jesús para hablar. Hay muchos maestros ascendidos hoy en nuestra época, ¿va? Es que si tú haces esto y tú haces lo otro, tú vas a subir, tú vas a ascender, tú vas a llegar, pero ninguno de ellos, sobre todo en las religiones orientales, dice, yo vengo del cielo o yo vengo de Dios y voy a Dios y ¿qué crees? Te voy a llevar conmigo. Y yo logro hacerlo. Ninguna. Solamente Cristo. Solo Cristo. Y ese es el origen. Y también parte del origen, por último, para ir al tercer punto, es la encarnación misma, que obviamente involucra este descenso, pero no termina en la encarnación, sino que sabemos, como dice Filipenses 2, no lo busquemos, que en ese descenso Dios se hace hombre y aparte, no cualquier hombre, sino un siervo, un esclavo, y aparte sigue bajando, no cualquier esclavo, como vive cualquier esclavo en esa época, con cierta protección, con ciertos derechos, sino muriendo y muriendo en la cruz. Es un descenso progresivo para el beneficio de nosotros poder tener un perfecto mediador y un perfecto sacrificio. Y en la encarnación, Juan capítulo 1, versículo 14, me gustaría que me acompañaran leyéndolo. Es la promesa de Emmanuel en el Antiguo Testamento, Dios con nosotros, habitando en un cuerpo, en carne, en un cuerpo humano. Y Juan 1:14 dice lo siguiente: el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, pero esto es lo importante de esta parte de la encarnación, dice Juan, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, ¿lleno de qué? De gracia y de verdad. ¿Sabe dónde se generó? Lo escuchábamos hace 2 semanas con el pastor Carlos, cuando habló de la sola gracia. ¿Qué era la gracia? ¿Qué decíamos que era la gracia? Una disposición del Padre para poder beneficiar a aquel que no merece un beneficio. Y eso se gestó en la Trinidad, en la eternidad pasada, y ahora se hace visible esa gracia a través del Verbo encarnado, a través de Cristo Jesús, el cual es la gloria del unigénito del Padre. Y ahora la gracia está visible, no nada más es un concepto, es una persona. Y no nada más es una persona, es una obra que Él comenzará a hacer en su vida y en su encarnación. La gracia encarnada, la verdad encarnada también. ¿Por qué? Porque no podemos llegar al Padre, porque no podemos entender la justicia de Dios, porque no podemos entender nuestras propias justicias. Y por eso la verdad también se ha manifestado. Quisiera terminar este segundo punto diciendo solamente esto, que es importante decir. Cuando decimos que Dios se hizo hombre, no estamos hablando de que el Señor Jesucristo, la segunda persona de la Trinidad, dejó su naturaleza divina y en una metamorfosis se convirtió en un ser humano. No es así. Lo que la Biblia enseña es que Dios conserva su naturaleza divina y se arropa de una segunda naturaleza, la humana. De tal manera que lo que dice Filipenses 2, cuando dice que Él no estimó ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despoja de Él mismo, no habla de que Él deja de ser divino, sino habla de que Él deja a un lado sus privilegios y la gloria que poseía, pero no su naturaleza. ¿Por qué? Porque es necesario que Él permanezca en esas dos naturalezas para poder ser presentado como el sacrificio supremo en la cruz, pero también, y es la entrada al tercer punto, ser el sacerdote perfecto y eterno que puede presentar ese sacrificio. Porque Jesús en la cruz y en su vida no solamente será el sacerdote, sino también es la ofrenda y el sacrificio por nuestros pecados. No solamente es el sujeto que realiza las cosas como en el Antiguo Testamento, sino también es el objeto de ese sacrificio expiatorio.
Eso es lo glorioso de Cristo. Es lo glorioso de que Él sea divino y sea humano a la vez. Tercer punto del mensaje entonces es el poder de solo Cristo. Hemos visto la necesidad que solo Cristo puede suplir. Hemos visto lo que se refiere al origen de solo Cristo. No fue Martín Lutero y en la Reforma. No fue Cristo encarnándose. No fueron las profecías del Antiguo Testamento. No fue la promesa del Génesis 3 cuando Adán y Eva caen y dice el Señor en una de las maldiciones a la serpiente que será pisada su cabeza por la simiente de la mujer, la primera promesa que aparece en las Escrituras del Mesías, sino fue mucho más atrás. Y sabe que a mí me da descanso saber que Cristo y su obra es de esa amplitud y de esa suficiencia. Porque hay cuestionamientos, porque nosotros mismos podemos preguntarnos, nos decía el pastor Alex en la primera sola, que es bueno poder cuestionar nuestra fe para encontrar la verdad. Y yo cuando hago esos cuestionamientos, yo encuentro que hay una verdad que explica la suficiencia y la exclusividad de Cristo Jesús. Y por eso reposamos en esa verdad. Yo le pregunto, ¿usted reposa en esta verdad? Podemos reposar en esa verdad. Y el tercer punto habla acerca del poder de solo Cristo, siendo, y le voy a pedir que me acompañe a Mateo capítulo 3, versículo 13 al 15, porque justamente el propósito de Cristo venir en carne es el siguiente, hermanos. Cuando a usted le preguntan, ¿cómo es que usted es perdonado de sus pecados? A lo mejor usted responde mejor que yo, pero cuando me han hecho esa pregunta a mí, regularmente mi respuesta es porque Cristo murió en la cruz por mis pecados y Él me limpió, Él me perdonó por lo que Él hizo en la cruz. Y eso es correcto. Y a eso se le llama la obediencia pasiva de Jesucristo, en donde Él en la cruz soporta el peso de nuestro pecado y el castigo del Padre para nosotros ser limpiados y justificados. Pero no solamente es eso lo que incluye la obra de redención, sino que estamos o necesitamos considerar una cosa muy importante, lo que se llama la obediencia activa de Jesús, que es que nosotros no solamente necesitábamos ser limpiados y perdonados, porque eso nos dejaría delante de Dios como limpios de pecados, pero sin ninguna obra justa que presentar delante de Dios, y eso es lo que Dios demanda en su ley, que podamos ser justos, no solamente limpios de maldad, sino justos delante de Él. Y Cristo no solamente nos perdona, no solamente nos limpia en la cruz, sino que nos atribuye su justicia que Él ganó durante su ministerio terrenal, cumpliendo y obedeciendo perfectamente como el verdadero Adán, como el último Adán, cuando el primer Adán no pudo representarnos, no pudo hacer esa función de sacerdote y rey que era también, pero que Cristo sí, y atribuye esa justicia para nosotros, para que nosotros no nada más estemos sin maldad delante de Dios, sin pecados, sino que se nos presente como justos, con justicia perfecta delante del Padre. O sea que cada momento que Cristo vivió en este mundo, no lo hizo pensando en su propia gloria y en levantar su nombre, sino que Él pensaba en cada acción, en cada palabra, que esa justicia que Él estaba cumpliendo, Él estaba pensando en ti y Él estaba pensando en mí para ser un perfecto sacerdote y sacrificio para que nosotros, el Señor, por medio de Él, pudiera vernos como justos. Tú y yo caemos en las tentaciones todavía ahorita. Pero ¿sabes cómo te ve el Señor por el sacrificio y la vida de Cristo? Por la obediencia perfecta de Cristo. Como lo que Cristo vivió delante de Satanás en el desierto cuando fue llevado a tentar. El Padre te ve perfecto obediente, porque esa justicia es atribuida para ti, por la fe. Mateo 3, versículo 13 al 15, es el pasaje donde Juan el Bautista, precisamente profetizado también, más de 500 años, más de 400 años atrás,
Un hombre vendría a allanar el camino del Salvador, del Mesías, vendría a proclamar el arrepentimiento al pueblo. Y dice este versículo que cuando Juan el Bautista se topa con Jesús, fíjese lo que dice el versículo 13, entonces Jesús llegó de Galilea al Jordán, a donde estaba Juan directamente, ¿verdad? Para ser bautizado por él. Esto no se lo esperaba Juan el Bautista. Juan el Bautista estaba anunciando, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, Él está entre ustedes, un día va a estar aquí conmigo, arrepiéntanse, el reino de Dios se ha acercado y Él ve venir a Jesús y lo primero que se imagina es, Jesús me va a bautizar a mí, yo necesito ser bautizado por Él, yo necesito ser lavado y lo primero que llega Jesús con Él diciendo, necesito que me bautices. Versículo 14. Pero Juan trató de impedírselo diciendo, yo necesito ser bautizado por ti y tú vienes a mí. Y respondiendo Jesús le dijo, permítelo ahora, porque es conveniente que cumplamos, así que toda justicia. Entonces Juan se lo permitió. Yo no sé cuántos Juan habemos hoy como él, ¿verdad? No te recomiendo que discutas con Jesús en un momento dado, y mucho menos porque Él está cumpliendo su justicia. Y Jesús lo que le está diciendo a Juan es, Juan, permítelo, necesito cumplir toda justicia la cual tú requieres y el resto de mi pueblo que yo amo, para cumplir así toda justicia. Juan decía en su interior probablemente, ¿cómo es que tú presentarte como cordero inmolado, como cordero perfecto, sin mancha, vienes aquí a un ritual, a una ceremonia que significa que te tienes que arrepentir de los pecados? ¿Acaso tú tienes pecados? No nos hagas quedar mal, no vayas a hacer pensar mal a la gente. Eso es lo que estoy pensando, no dice la Biblia obviamente, es lo que estoy pensando si yo fuera Juan. Pero ¿sabes qué? Jesús nos estaba representando desde el mismísimo inicio de su ministerio terrenal. Yo tengo que cumplir toda justicia, no por mí, porque yo estoy representando a todos aquellos que yo justificaré. Quiero que veas, que aprecies cómo Jesús, cada minuto, cada segundo, cada obra, su justicia la hizo pensando en ti y en mí para atribuirla a nosotros, y lo hizo pensando en la gloria de Dios. Mateo 4, versículo 1 al 4, también parte de este pasaje. Después de que Jesús es bautizado, después de que se oye una voz en el cielo y baja el Espíritu Santo en forma de paloma, lo cual hace visible la Trinidad de Dios en una escena terrenal, viendo el Espíritu Santo, distinguiendo a Jesús siendo bautizado y el Padre hablando desde el cielo diciendo, ¿se acuerdan qué decía el Padre? Este es mi Hijo amado, el cual tengo complacencia, me complazco en Él. Él es mi Hijo amado. Estaba conmigo. Y inmediatamente después de ese pasaje, vamos a leer lo que sucede en Mateo 4, versículo 1 al 4. ¿Sabes que yo puedo hablar aquí y no me alcanzaría, no nada más una reunión, sino ni a ninguno de nosotros del equipo pastoral, en hablar acerca de la vida de Jesús y cómo Él atribuyó su justicia a nosotros en todo lo que hizo, en todo lo que obedeció? Pero yo nada más estoy tomando un pasaje que es el inicial de su ministerio. Y quiero puedes ver tú que Jesús está haciendo lo que hace, que Jesús está diciendo lo que dice, para que esa justicia pueda ser recibida por ti y por mí. Capítulo 4, versículo 1 dice, entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser, ¿qué? Tentado por el diablo. Justo donde el primer Adán había errado, había caído, había fallado como rey, como sacerdote, como representante nuestro, lo primero que hace después de que el Padre valida quién es su Hijo y que el Espíritu Santo está con él bajando en forma de paloma, lo primero que hace el Espíritu Santo es llevarlo inicialmente, rápidamente, diligentemente, a recuperar esa labor en favor nuestro, a representarnos bien como el verdadero y último Adán. Y dice el versículo 2, y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, entonces tuvo hambre, y acercándose el tentador le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan.
Aunque en cierta medida hay una similitud entre la tentación que vivió Adán y Eva y la de Jesús, yo quiero decirte que hay diferencias marcadas en esto, que hacen todavía más gloriosa la obediencia de Jesús. Jesús estaba con hambre en un desierto. Adán y Eva estaban en un huerto lleno de árboles con frutos, que no es precisamente un desierto, ¿verdad? Ustedes conocen el desierto, yo también. Sabemos muy bien lo que significa el desierto. No ves frutos como en el sur de México, que vas por la carretera, extiendes la mano y agarras algo. Jesús está 40 días en ayuno, tiene hambre, a diferencia del primer Adán. La otra diferencia es que Jesús está solo. Adán y Eva estaban en la compañía mutua que Dios mismo había provisto, porque lo primero que Él dijo es que no es bueno que el hombre esté solo, e hizo a la mujer. Y Cristo está solo en el desierto. Otra cosa más es que Cristo, a diferencia de Adán y Eva, está viviendo en una época en donde el mundo está lleno de corrupción y de pecado, cuando con Adán y Eva eso no se conocía ni existía en la creación que estaba ahí. Muchos de nosotros a veces nos vemos tentados a pecar más por la influencia de nuestro alrededor. Sobre todo los jóvenes, ¿verdad? La influencia en la escuela, la influencia con tus amigos. Es más difícil resistir tentaciones. Jesús está en medio de un mundo lleno e infestado de pecado, a diferencia del primer Adán, que no tenía ningún pecado. Y Jesús responde de manera que Él puede atribuir esa justicia y a ti y a mí, diciendo en el versículo 4, pero Él respondiendo dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de ¿qué? De toda palabra que sale de la boca de Dios. Jesucristo dice algo importante. Yo no necesito un desayuno, una comida, yo no necesito dejar de tener hambre para saber que soy hijo de Dios y que mi Padre es la autoridad máxima. Yo lo que necesito es alimentarme de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y el ataque de Satanás es sutil, sagaz, justo en la identidad, porque le dice, si eres hijo de Dios. ¿Qué fue lo que sucedió en el bautismo? ¿Qué dice el Padre, la voz del cielo? Este es mi hijo. Y justo es lo que Satanás ataca inmediatamente, diciendo, si eres hijo de Dios. Cualquiera de nosotros nos pudimos haber visto tentados a decir, sí soy, pues no acabas de escuchar, y sí, ahorita convierto las piedras y la madera y lo que hay aquí, un pan. Pero Jesús está pensando en la justicia perfecta que será favorecida y atribuida para nosotros. Y así continúa hasta la tercera tentación que no vamos a ver, pero que quiero citarle, donde Jesús al final, Satanás al final, se enfrenta a Jesús y dice, aquí están los reinos de este mundo y la gloria de ellos, te los ofrezco si tú postrado me adoras. Lo que en pocas palabras Satanás quiere impedir es, tú eres un rey, tú quieres tu gloria, tú tenías una gloria, aquí está lo que quieres, aquí está lo que necesitas, aquí está lo que dejaste, te lo ofrezco. Solamente necesitas doblar tu rodilla. Y Jesús dice, no, solo al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Vete, Satanás. Y esto se repite, no solamente ahí dejó de ser tentado, sino se repite continuamente. Pero todo esto quiero que lo veas, que no nada más Jesús está pensando en sí mismo, Jesús está pensando en atribuir esa justicia a ti y a mí. Posteriormente viene Pedro, ya cuando Jesús dice que va a Jerusalén para ser crucificado, que será entregado a las autoridades, será bofeteado, será criticado y va a ser muerto. Y se pone Pedro delante de él y le dice, esto jamás te acontezca. ¿Y qué le responde Jesús? Apártate, Pedro, apártate, Satanás, porque era la misma tentación que Satanás sigue insistiendo desde el principio. No termines esa obra, no vayas por ahí. Pero Jesús tiene en claro cuál es la misión del Padre: justificar al que solamente puede ser justificado por medio de su sacrificio. Hebreos capítulo 7, para ir cerrando este tercer punto. Versículo 14 al 16 nos habla
de que no solamente fue Cristo, es sacerdote que nos representa perfectamente bien, sin mancha, que Él no va a necesitar presentar una ofrenda por sus propios pecados, como lo hacían en el Antiguo Testamento los sacerdotes de Leví, y el sumo sacerdote que tenía que presentar una ofrenda primero por sus propios pecados y luego por lo del pueblo. Jesús no va a ser necesario que Él presente ofrenda por sus pecados porque no los tiene, porque Él es perfecto, porque Él es superior. Y el versículo 14 de Hebreos dice, porque es evidente que nuestro Señor descendió de Judá, una tribu de la cual Moisés no dijo nada tocante a sacerdotes. Esto es lo que muchos dicen, ¿verdad? Espérame, Jesús no descendió de la tribu de Leví, de donde vienen los sacerdotes, sino de la tribu de Judá, donde descienden los reyes. Lo cual quiere decir, vamos a seguir leyendo, versículo 15, dice, y esto es aún más evidente, si a semejanza de Melquisedec se levanta otro sacerdote, versículo 16, que ha llegado a serlo, no sobre la base de una ley de requisitos físicos como la ley que estableció el sacerdocio, la ley mosaica que estableció el sacerdocio de Aarón o de Leví, sino según el poder de una vida indestructible. Este sacerdote, Cristo, no viene del linaje de la tribu de Leví, sino viene de un linaje mayor y superior. Un hombre llamado Melquisedec, que en el Antiguo Testamento no se sabe de dónde viene, porque todos los hombres citados en el Antiguo Testamento siempre se hablaba de su ascendencia, ¿va? Y este es el hombre, y este era su padre, este era su hijo, bla, bla, bla. Y Melquisedec, que es un rey de Salem, aparece en la escena en donde Abraham ha triunfado sobre sus enemigos, trae un motín y Abraham le presenta ofrenda y sus diezmos a este hombre Melquisedec, lo cual quiere decir que no solamente era un rey, sino era un sacerdote, y es Salem, rey de Salem, que quiere decir justicia y paz. Un rey que es de un orden superior, que va a proveer justicia como rey, pero va a proveer paz como sacerdote. De este linaje o en esta esencia es de donde Jesús es sacerdote de cosas superiores. Porque recuerden que las cosas que están en el Antiguo Testamento son sombra de lo que habría de venir en Cristo. Y ahora Cristo es la esencia misma de las cosas. Versículo 24 de Hebreos 7 dice, pero Él conserva su sacerdocio inmutable, puesto que permanece para siempre, por lo cual Él también es poderoso para salvar para siempre a los que por medio de Él se acercan a Dios, puesto que vive perpetuamente para interceder por ellos, porque convenía que tuviéramos tal sumo sacerdote, ¿cómo? Santo, inocente, inmaculado, apartado de los pecadores y exaltado más allá de los cielos, que no necesita, como aquellos sumos sacerdotes, ofrecer sacrificios diariamente, primero por sus propios pecados y después por los pecados del pueblo, porque esto lo hizo ¿cuántas veces? Una vez, para siempre, cuando se ofreció a sí mismo en la cruz. Y entonces llegamos a la cruz, hermanos, con un sacerdote superior, eterno, perfecto, pero también llegamos a la cruz con un sacrificio y una ofrenda perfecta, listos para que ellos puedan terminar la obra de redención que les fue encomendada a Cristo. Pero antes de eso, ¿qué es lo que sucederá en la cruz? ¿O qué es lo que sucedió en la cruz? Gálatas capítulo 3, Pablo le dice a los Gálatas que Cristo se hizo maldición por nosotros cuando fue colgado de un madero, porque Él tomó la maldición que nosotros merecíamos, que proviene de la ley. ¿Cuál es esa maldición? Vaya usted al Antiguo Testamento en Deuteronomio y podrá ver que benditos serán todos aquellos que hagan las cosas que están en esta ley y que malditos serán todos aquellos que no las hagan. Y esa maldición está sobre el ser humano arraigada y que Cristo solamente la puede quitar haciéndose maldición por nosotros. Hay una de las oraciones sacerdotales que en el Antiguo Testamento se hablaban mucho y son de mucha bendición, de mucha alegría, que dicen: el Señor te bendiga y te guarde,
el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Bendición. ¿Cómo salía el pueblo de esa bendición? Sabiendo que el Señor estaba brillando. Una de las cosas que los judíos apreciaban y nosotros también es que un día podemos ver cara a cara al Señor, que el Señor resplandezca sobre nosotros y que no nos pague conforme a nuestras iniquidades, sino conforme a su misericordia. Pero lo contrario de esa bendición, hermanos, la maldición, es la que Cristo recibió en la cruz para poder pagar y para poder saldar nuestro pecado. ¿Cuál es esa maldición? Si es lo contrario a lo que acabamos de citar ahorita, que el Señor te maldiga y te abandone. Que el Señor oculte su rostro y te dé la espalda y no recibas misericordia, sino te juzgue y recibas el justo castigo que merecen los pecados. Esa maldición, hermanos, quiero que tenga presente, cayó sobre Cristo en la cruz, cuando Él dice: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Lo que un día nosotros íbamos quizá a proferir, a no ser que Cristo hubiera mostrado su misericordia, es lo que Cristo hizo y recibió. Maldición. Fue hecho maldición. Dice un teólogo, R.C. Sproul menciona: lo más despreciable en el universo entero en ese momento era Cristo en la cruz, recibiendo nuestro castigo, no de sus pecados, de los nuestros, expiándonos. Pero gracias a Dios que no termina ahí y que no es un momento extendido eterno. Llega un momento en que Jesús dice las palabras que pueden hacer descansar nuestra vida eternamente en Él por la fe, y dice: consumado es. Se terminó. Está hecho. No hay más maldición. No hay más culpa. No hay más condenación para aquellos que creen en mí, porque yo soy el justo y el que justifica a los que creen en mí. Dios mío, es algo asombroso que Él haya recibido lo que yo merecía. Esa es una gracia que desciende desde la eternidad. Y glorioso, como cantábamos ahorita, glorioso Jesús. Yo quiero terminar este punto con el cuarto punto. Es algo rápido, pero quiero que te lo lleves en tu corazón. Y el cuarto punto es la superioridad de solo Cristo. Porque Cristo es superior. Yo te pregunto, ¿tú quieres vivir en el cimiento de un edificio que está próximo a ser probado por un terremoto? Hablando de terremotos, que te dijeran: te tienes que ir a vivir al DF. Tú no vas a llegar a cualquier lugar a vivir. Tú vas a llegar y vas, si es un edificio sobre todo, si es al aire libre no hay bronca, ¿verdad? Si llegas y pues bueno, que se mueva todo. Pero vas a llegar a un edificio y vas a vivir en el piso 30. Tú no vas a llegar con el rentero y vas a decir: bueno, ¿y cómo está aquí el asunto? Pues está padre, se mueve un poquito, pero es parte de... No vas a confiar en eso siendo tu vida terrenal. Yo te pregunto, ¿confiarías en algo endeble para tu vida eterna? Que no pudieras cuestionar, que no pudieras ver la historia y la amplitud de lo que contiene. ¿Es importante la verdad o no es importante la verdad? En Japón hay más terremotos que en toda la Ciudad de México en la historia, y en los últimos años ha habido 30 veces menos víctimas que las que ha habido en México. ¿Por qué? Porque hay estrictos reglamentos y estándares para construcción de escuelas y hospitales, sobre todo, que no permiten que esa verdad se viole. Decía un analista político respetado que los terremotos no matan a nadie. La corrupción es la que mata a la gente. Hermanos, estamos en la vida caminando y, como dijo el Señor Jesucristo, vendrán vientos, tormentas, y el que oye mis palabras lo compararé a una persona que edificó sobre la piedra, pero el que no las oye, sobre la arena.
Eso es lo que el Señor dice. Muchos dicen que en nuestra época las personas inteligentes no pueden creer en el Dios de la Biblia. Pregúntales a tus compañeros de la escuela, ¿verdad? O a sus colegas en el trabajo. Oh, si yo soy inteligente, ¿cómo voy a creer en historias como eso? Las declaraciones exclusivas de Jesús están apoyadas por evidencias que ninguna otra religión te ofrece. Las personas sinceras cometen un error fatal cuando juran lealtad a un sistema de creencias por unos pocos buenos puntos, mientras ignoran sus muchas contradicciones. Buda sufrió reencarnaciones, lo cual implica una serie de vidas imperfectas según sus propias reglas de ese sistema. Dejó su hogar en el palacio, le dio la espalda a su esposa e hijo para buscar una respuesta que no tenía. Dijo seguir un camino a la pureza, por lo tanto no poseía la pureza misma. Buda tuvo que ser persuadido para permitir que las mujeres pudieran tener el estatus de discípulas. Para aquellos que dicen que el cristianismo es misógino y todo eso. Bueno, ahora que está de moda las religiones espirituales o espiritistas del Oriente, considera esto. En el islamismo hay una creencia popular de que sus profetas estaban sin pecado, pero Mahoma en el mismo Corán, en Sura 47-48, es un pasaje de su propio libro, se le dijo que pidiera perdón por lo que había hecho. Tuvo 11 matrimonios, siendo que es 4 lo que se permitían. El Corán describe al cielo como vino y mujeres en uno de sus pasajes. En el hinduismo, Krishna escapaba con las doncellas de Bhagavad, así se pronuncia, una de las escrituras sagradas del hinduismo. Yo te pregunto, ¿Jesús te ofrece razones defendibles y consistentes? Solo observa la historia. 2000 años de objeciones constantes y no han podido menguar su estado perfecto, justo. ¿Y sabes por qué? No por Él, por nosotros, para atribuirnos su justicia. Las evidencias son abundantes, lo que podría faltarnos es el deseo de enfrentarnos a las consecuencias que esto traería en nuestra vida. Quizás ese es el problema, no es tanto que no veamos convincente que Cristo es el Rey, que Cristo es el Salvador, que tal vez lo que no queremos es que habrá consecuencias y yo reconozco eso. Y tendría que cambiar, y tendría que arrepentirme, y tendría que reconocer que lo que vivo hoy no es conforme a lo que debe de ser. En conclusión, el último pasaje para terminar, Mateo capítulo 17, versículo 1 al 8. Con eso termino, para pedirles posteriormente a ustedes que hagamos una oración y al final podamos entonar el canto de Glorioso Jesús, si es posible. Sé que íbamos a cantar otro, pero ese me gustó. Estoy arriba, cuando toque, pues bueno, no es cierto. Solo Cristo. Versículo 1 de Mateo 17, hermanos. Quiero que me acompañe a leer. Solo Cristo, recuerda esto, solo Cristo en este pasaje que vamos a leer. 6 días después, Jesús tomó consigo a Pedro, a Jacobo y a Juan su hermano, y los llevó aparte a un monte alto, y se transfiguró delante de ellos, y su rostro resplandeció como el sol, y sus vestiduras se volvieron blancas como la luz. Y aquí se les aparecieron Moisés y Elías hablando con él. Esto fue un impacto para los discípulos de Jesús, porque judíos, viendo a los representantes de su ley, de sus profetas, y a Jesús, juntos. Y Pedro, tomando la palabra, como es costumbre, dijo a Jesús: Señor, bueno es que estamos aquí. Si quieres, haré aquí 3 enramadas, lo cual quiere decir tiendas sagradas, las cuales solamente es para algo sagrado, para algo que es celestial, algo de Dios. Y una nube luminosa los cubrió. Y una voz salió de la nube diciendo: Este es mi Hijo amado en quien me he complacido. A Él, solo a Él, oí. Yo sé que valoras a Moisés, Pedro. Yo sé que valoras a Elías y tienen su lugar. Pero ellos apuntaban a Él. Versículo 6. Cuando los discípulos oyeron esto, cayeron sobre sus rostros y tuvieron gran temor. No hay otra reacción. Fueron conmovidos
sus interiores. Entonces se les acercó Jesús y tocándolos dijo: levantaos y no temáis. Y cuando alzaron sus ojos no vieron a nadie, sino a ¿qué? Jesús solo. Solo Jesús es a quien debemos ver. Solo Jesús es el que ha provisto de una obra suficiente.